Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia esta mañana de martes 11 de diciembre a la rueda de prensa donde se dará a conocer los detalles de los siguientes módulos de cirugía, donde se abordará el tema la cirugía bariátrica y metabólica, estrategia para el control de la obesidad y enfermedades metabólicas, así como el módulo de nutrición que abordará el tema de obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto. Asimismo, también saludamos a quienes nos siguen por redes sociales y por YouTube. En el presidium nos acompañan esta mañana el doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo del Congreso Internacional de Avances en Medicina 2019, así como el doctor Rodrigo Prieto Aldape, coordinador del módulo de cirugía del 21º CIAM 2019. También nos acompaña el doctor Carlos René López Lizárraga, coordinador del módulo de cirugía del 21º CIAM 2019, así como la maestra Liliana Navarro Gallo, coordinadora del módulo de nutrición del CIAM 2019, la maestra Paulina Susana López Aguirre, coordinadora del módulo de nutrición del 21º CIAM 2019. Ahora iniciamos con las palabras del doctor Martín Gómez Lara. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecer infinitamente a los medios por esta difusión tan importante que hacen con este congreso, que es el 21º Congreso Internacional de Avances en Medicina. Es el encuentro académico anual de mayor relevancia que organiza el Hospital Civil de Guadalajara, y con el aval académico de la Universidad de Guadalajara. Es del 21 al 23 de febrero. Hacemos una atenta invitación a todas las áreas médicas y paramédicas que puedan asistir. Es un congreso que va a dejar muchísimas cosas en el aspecto de mejoras en la atención de la calidad de los pacientes, con el tema obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en sistemas de salud. ¿Por qué elegimos este eje temático? Porque la obesidad actualmente es la epidemia del siglo XXI y ha habido y está ocasionando prácticamente estragos muy importantes con las derivaciones de las enfermedades como es diabetes, hipertensión, problemas renales, que están impactando los sistemas de salud tanto en el aspecto social y el aspecto económico de forma muy importante. Es por eso que nos damos a la tarea de invitarlos a todos ustedes con un lema muy importante: todos podemos modificar el futuro de la salud con prevención. Se enlaza con el segundo Congreso Internacional de forma consecutiva con enfermería y el octavo en su tiempo, la 27ª Expo Médica, y aquí hay tres cosas importantes. Hay un concurso en cartel donde muchas gentes connotadas presentan estudios de investigación de impacto a nivel social aplicables a la medicina, así como hay un curso que es prácticamente el foro de los niños, que es un proceso lúdico. ¿Y por qué hacemos contar con el foro de los niños? Porque prácticamente la obesidad ocupamos el primer lugar a nivel mundial. México ocupa el primer lugar y es un carácter lúdico para que los niños se empiecen a enrolar con el tema del medio obesigénico, que les conlleva a tener un proceso importante en etapas más tardías. Se dice que después de los que nacieron del 2010, de cada adulto, uno va a ser diabético. Imagínense el impacto en salud que va a tener. No me extiendo más que esperamos que tengan una participación de todos ustedes y puedan asistir, porque hay mucho que aprender en este congreso. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, doctor José Martín Gómez Lara. A continuación escucharemos la exposición del doctor Rodrigo Prieto Aldape. ¿Qué tal? Tengan muy buenos días todos ustedes. Pues estamos muy contentos de estar proporcionando la información sobre el módulo de cirugía del Congreso Internacional de Avances en Medicina, que se va a realizar el próximo año. Y bueno, pues como ya nos comentó el doctor Martín, la obesidad es un problema muy importante a nivel mundial y particularmente en México, que ocupamos el primer lugar en los países de la OCDE. La obesidad, a diferencia de la creencia general de las personas, es un problema multifactorial que obedece factores genéticos, ambientales, sociales y culturales. Por lo tanto, la obesidad se tiene que abordar de una manera multidisciplinaria.
Dentro del módulo de cirugía exponemos el papel que tiene la cirugía bariátrica y también llamada metabólica para el control de la obesidad a largo plazo. Es bien importante entender que la cirugía bariátrica es un procedimiento o una serie de procedimientos que se realizan de manera cotidiana en el mundo. Sus inicios son en los años 60 y han ido evolucionando de manera gradual con el advenimiento de nuevas tecnologías. La cirugía de mínima invasión ha abierto la puerta a muchas posibilidades de procedimientos quirúrgicos cada vez menos agresivos para el paciente y con mejores resultados. En la actualidad en el mundo se realizan alrededor de 500,000 procedimientos bariátricos en todo el mundo y particularmente en México la cifra no es tan alta. Se realizan, según datos del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, alrededor de 17,000 procedimientos. Entonces estamos en una disparidad con respecto al número de obesos en proporción con respecto al número de procedimientos que se realizan en otros países en el mundo. Hay que comentarles que la cirugía bariátrica, además de atacar la obesidad, ataca otras enfermedades que acompañan a la obesidad, como las enfermedades metabólicas, particularmente la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y problemas osteoarticulares. Dentro del módulo de cirugía vamos a tener la presencia de varios expertos de Estados Unidos y de España que nos van a platicar sobre las diferentes técnicas quirúrgicas que se pueden realizar en estos pacientes y cuál es el mayor beneficio que pueden tener con respecto a estos procedimientos. Gracias por su exposición, doctor Rodrigo Prieto Valdape. A continuación, la intervención del doctor Carlos René López Lizárraga. Gracias, buenos días. Antes que nada, nuevamente, como dijo nuestro presidente, agradecer la presencia de los medios para la promoción de nuestro gran evento académico. El problema actual que desearía comentar con ustedes y que lo doyan a conocer es que nosotros estamos tratando un paciente con cirugía, teóricamente o realmente no es el tratamiento ideal. La cirugía no es el tratamiento ideal de la obesidad, pero es lo que hay. Es lo único que baja lo suficientemente de peso y mantiene esa baja de peso. Pero habrá que hablar por qué tenemos este problema. Desde 1975 a la actualidad se ha triplicado la obesidad en todo el mundo, por la causa que quieran. En nuestro país, aceptando que ya está en la norma oficial que el tratamiento ideal para la obesidad es la cirugía bariátrica, está aceptada. Pero el gobierno, o el que llega, no voy a hablar mal, no hace nada. En los hospitales civiles operamos unos cuantos de los pacientes que requieren. Hay millones de obesos que son candidatos a cirugía y no estamos haciendo nada. El único lugar en México en el que tienen apoyo para realizar la cirugía bariátrica gratuita es en Tláhuac y en Rubén Leñero, que dependen del Instituto Federal. En nuestro hospital civil contamos con toda la tecnología, con la gente capacitada en los dos hospitales, pero no tenemos presupuesto para insumos. El paciente paga sus insumos. Entonces, estamos ofreciendo una alternativa en la que vamos a revisar las técnicas quirúrgicas, como dijo Rodrigo. Ya están bien estandarizadas, cuáles son aceptadas o no. Hay ciertas variantes que se refieren al tiempo quirúrgico y al número de anastomosis, que es el riesgo que puede suceder. Pero lo más importante, creo yo, es que tratar de resolver los problemas a los que ya tenemos, a los obesos que meritan cirugía. Y segundo, que se tenga que hacer algo para prevenir esta enfermedad tan severa a nivel mundial. Por lo demás, pues vamos a revisar una nueva técnica que teóricamente disminuye el tiempo quirúrgico y disminuye la mortalidad, porque es una sola anastomosis, es un bypass de otro tipo del que estábamos acostumbrados a hacer, y es por eso que invitamos a profesores que reconocemos que tienen más experiencia que nosotros para iniciar estos programas en otros hospitales. Por lo demás, buenos días y muchas gracias. Gracias por su intervención, doctor Carlos René López Lizárraga. Ahora escucharemos la exposición de la maestra Liliana Navarro Gallo. Gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y como ya comentaron aquí mis compañeros,
es conocimiento de todos que el problema de obesidad es mundial. Sin embargo, en México sobresalen las estadísticas y el Hospital Civil no es la excepción. De los 8.500 pacientes que se tamizaron en el 2016, 40% presentaron sobrepeso y 31% obesidad. Quiere decir que 5.6 de cada 10 pacientes que atendimos presentaban un problema de sobrepeso. Eso es importante en el impacto que va a presentar por las enfermedades crónico-degenerativas que la misma obesidad desarrolla, tanto diabetes como hipertensión y sus mismas consecuencias catastróficas como cáncer, insuficiencia renal y enfermedades cerebrovasculares. Quiere decir, nutrición es prevención, más que atención a un problema para curar, es prevenir. Nosotros estamos atendiendo más para cambiar hábitos, que es sumamente difícil para la población, ya que las costumbres y las fechas son importantes para el mexicano, la comida es muy importante para el mexicano, pero es interesante que el mexicano sepa que es 21 veces más barato atender la obesidad que presentando diabetes, que si no la atiendes a 30 años. Quiere decir que gastas 92,000 pesos atendiendo con actividad física y alimentación versus 1.9 millones a 30 años con sus complicaciones. Y eso es un dato catastrófico económicamente, tanto para el sistema de salud como para la familia, ¿sí? Entonces, es importante dar números a la población para que se concienticen y hagamos algo en conjunto, como dijo el doctor, políticamente en población de salud o equipo médico y la familia. Muchas gracias. Gracias por su intervención, maestra Liliana Navarro Gallo. A continuación, las palabras de la maestra Paulina Susana López Aguirre. Bueno, buenos días tengan todos. Muchas gracias por la invitación. Es importante para nosotros como población profesional de ciencias de la salud hacer hincapié a otros profesionales de la salud y a estudiantes de la misma a que asistan a este próximo congreso a los hospitales civiles, porque tendremos lo mejor de los profesores, y en el caso del módulo de nutrición a nosotros nos importa mucho que se tengan estrategias nutricionales eficaces para tratar este problema de salud pública que ya tenemos en el día a día en nuestro México, que cuesta muchos miles de pesos a un sistema de salud a nivel nacional, pero que también está afectando la calidad de vida de cada una de las personas que estamos en este mundo. Nutrición enfoca en este módulo la ciencia y la academia para la modulación de la inflamación, porque las enfermedades metabólicas tienen como base inflamación. Entonces, vamos a hablar mucho sobre nutrición molecular, sobre la importancia de la lactancia materna, la importancia de la reducción de la inflamación por medio de la modulación de la microbiota intestinal, y estos son temas que atañen a todas las especialidades de ciencias de la salud. Hacemos una extensa invitación a todos los profesionales y a los estudiantes de la salud para que asistan a este módulo, por favor. Gracias por su exposición, maestra Paulina Susana López Aguirre. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Con su micrófono nos dicen su nombre y su medio. Isaura López, de Canal 44 y el Occidental. Doctor Carlos, para que nos platique cuál es esa nueva técnica que estarán utilizando y cuáles son los beneficios que se tienen al utilizarla, y desde cuándo comenzaron o cuántos pacientes llevan con este método nuevo. Bueno, lo aceptado, antes de aclarar lo que es aceptado, ¿por qué se hace la cirugía? Una es que reducimos el tamaño del reservorio gástrico, entonces eso hace que el paciente no pueda comer lo suficientemente, queda un pouch o un reservorio de 40 o máximo 60 mililitros, solamente menos de 40 hacemos, lo que queda de estómago, eso lo dejamos, el resto se queda, y por ahí tienen unas fotos que si lo quieren, dice bypass. Ese es un bypass en el que se hace una anastomosis intestino-intestino para aceptar que la secreción pancreato-biliar llegue nuevamente al intestino. El otro tipo de que bajan de peso es evitar la absorción, es decir, se pone una asa intestinal entre ese pedacito de estómago con el resto del intestino, entonces el paciente baja porque baja. Ese es
Pero lo que varía en estos bypass es el número de anastomosis. La anastomosis que estamos haciendo en el hospital es de 2 anastomosis, y esa que ya llevamos algunos casos aquí, pero porque algunas de nosotros llegó de España, es una sola anastomosis. Se hace la misma porción de corte de estómago y solamente se sube un pedazo de intestino sin volver a coser el estómago directamente. Técnicamente, pues es menos tiempo quirúrgico. En un paciente obeso que está acostado puede tener el riesgo de tromboembolia pulmonar, entonces el tiempo quirúrgico se importa. Y la otra es que al cortar la misma cantidad de estómago, el paciente baja de peso. Los pacientes, o la experiencia que tenemos es de nuestros pacientes, que en el primer mes bajan alrededor de 13, 14 kilos, y eso es progresivo. En el bypass, un poquito menos en la manga, que es otro procedimiento que por ahí tiene, pero... No más, doctor, para que me diga cuáles son las características de los pacientes que pueden ingresar a este proceso, porque no todos pueden ingresar, claro. Me imagino. Bueno, esta ventaja, como creo que mencionó Rodrigo, estas cirugías tienen la ventaja de que en los pacientes diabéticos e hipertensos también mejoran importantemente. Alguien hablaba de curación de la diabetes. Creo que el término correcto es, como él le puso en la nota, la remisión, porque puede volver. La diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que, según los internistas, no se cura, pero sí se controla. Entonces, a veces los pacientes que operamos antes de salir del hospital ya tienen cifras de glucosa mucho más bajas sin aplicarles a ningún hipoglucemiante. Entonces sí se controla de manera importante. Pues sí, le dije eso para no herir susceptibilidades de algunos doctores. Sí, claro. Siguiente pregunta. Doctor, bueno, yo sé que desde hace mucho tiempo están haciendo bypass en el Hospital Civil. Quiero saber este nuevo método que van a utilizar, en palabras más sencillas, ¿en qué se va a diferenciar a lo que ya estaban haciendo antes? En que solamente vamos a hacer una anastomosis. ¿Qué es anastomosis? No qué entiendo. bueno que me lo dice. Bueno, las anastomosis es cuando comunicamos una porción del tracto digestivo con otra. O puede ser también vascular, es una anastomosis vascular, por eso es bypass también, como el que hacen en el corazón, pero usan venas. Acá manejamos el intestino y con el estómago. En la cirugía que estábamos haciendo, usualmente hacíamos 2 anastomosis, la que va al estómago y la que va una entero, que decimos nosotros, de intestino a intestino, porque acuérdese que subimos una asa para que no absorba, pero es importante que continúe el tránsito intestinal y de los líquidos pancreatobiliares, si no, pues el paciente va a fallecer o se va a distender. Entonces tenemos que respetar nuevamente la función del tubo digestivo, y en esta solamente subimos el estómago y lo cosemos con el intestino delgado, una sola. ¿Y antes eran 2? 2. ¿Cuál era la primera? ¿Qué conectaban o qué restringían? Conectamos el estómago con el intestino. Ajá. ¿Con la que quieren hacer y con la que hacían antes? ¿O? Volvíamos a conectar el intestino con el intestino porque lo cortábamos. Si hacíamos una anastomosis, en principio cortábamos el intestino y lo dejamos totalmente separado y lo subíamos. Y ahora no lo cortamos, lo dejamos con su irrigación y lo subimos. Por ahí tiene un dibujito que les mandé, no sé si esté. O sea, conectan el intestino con el estómago, eso es lo que hacen. Para que pueda seguir el tránsito intestinal, y el estómago se lo hacemos chiquito. Eso es lo que van a hacer. Porque baja, no tiene casi nada de estómago y no absorbe. Eso es lo que van a hacer. Sí. Ajá. ¿A partir de cuándo van a estar listos para hacer este nuevo tipo de operación? Se va a oír ya estamos listos. Ya fue uno de nosotros a prepararse y ya estamos listos, hemos hecho algunos, pero hay una curva de aprendizaje que siempre hay que aceptar que alguien nos puede enseñar algo. ¿Y quién fue a prepararse y a dónde? A Madrid, la doctora Patricia Sánchez, que es la encargada de cirugía bariátrica. ¿A dónde? ¿A dónde se fue a preparar ella? A Madrid. A Madrid. Con el doctor Sánchez, que va a venir como ponente. ¿Y a su vez ella está capacitando a otros doctores del civil? Nosotros tenemos una especialidad de cirugía bariátrica en el hospital. Ajá. Y es un curso que acaba de ingresar a CONACYT. ¿Y ella lo imparte? Bueno, hay profesores adjuntos también. Un curso no lo lleva una sola persona, sino un grupo de personas. No, esto, como decía alguien hace rato, esto es de equipo. Igual la cirugía bariátrica no es el show del cirujano, perdón por decir esto, pero es tan importante la nutrióloga, la psicóloga, como
que le pone a hacer ejercicio el preparador físico, ¿no? Es muy importante, el hacer operar al paciente y abandonarlo es un fracaso. Hay que seguirlo siempre y todas las participaciones de los profesionales son importantes. Nadie es la estrella. A partir, ¿ya tienen candidatos para Sí. esta operación? ¿Cuántos tienen y Tenemos- cuándo empezarían a operar? Tenemos un curso previo el miércoles en el que van a operar los doctores. Vamos a operar 2 pacientes el martes y 2 el miércoles. Ya con el nuevo método. Sí, claro. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Gracias. Elizabeth Rivera, de Líder Informativo. Nada más, sobre este tema, doctor, preguntarle, decía que ya se hicieron algunas intervenciones y que reducía el tiempo de cirugía. ¿En cuánto tiempo reduce el tiempo de cirugía y cuántas son los procedimientos que ya se hicieron en los hospitales civiles? El tiempo de quirúrgico es más o menos de 1 hora menos. ¿Y antes de cuánto era? Pues en el bypass estandarizado, sin correr mucho, entre 2 horas y 2 horas y media. Depende del paciente. Son más difíciles los menos obesos que los más obesos, porque es una caja pequeña y no trabaja uno más a gusto cuando hay más espacio. Pero entonces es al revés de que uno puede pensar, no está tan gordito y voy a salir rápido, no, son más difíciles. ¿Y cuántas operaciones de ese tipo con este método novedoso? Llevamos 6 procedimientos 6, con éxito. en los civiles. Okay. ¿Y los pacientes qué resultados tienen? ¿Hay alguna diferencia con el otro método ya como en cuánto bajan de peso y cómo se sienten ya de salud? Es difícil darle ahorita una respuesta por experiencia personal, que es muy escasa, pero los pacientes, desde el punto de vista de respuesta a baja de peso, no hay ningún cambio con el otro. Entonces sí son comparables porque hay menos tiempo quirúrgico y hay menos riesgo de tromboembolia pulmonar. Y también me gustaría preguntarles sobre las cifras de los hospitales civiles en procedimientos bariátricos del método que siempre han utilizado. En esas, ¿cuántas se hicieron, digamos, el año pasado? Y decían que no se hacen, digamos, los suficientes que deben de hacerse por la falta de recursos. ¿Cuántas personas deberían de someterse a este procedimiento y cuántas lo hacen? Bien, como comentó el doctor Carlos, la demanda de cirugía es muchísima. El cálculo que hicimos preliminar para el estado de Jalisco es que hay alrededor de 300,000 candidatos a cirugía bariátrica. Y la realidad es que en el Hospital Civil Fray Antonio podemos realizar alrededor de 30, 40 procedimientos por año. Entonces realmente es la punta del iceberg en el tratamiento de la obesidad. Como bien comentó el doctor Carlos López, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Los pacientes van entrando como en un embudo en el cual se va haciendo el manejo médico integral por parte de nutrición, psicología, los ve el médico internista, algunos pacientes los tiene que ver el cardiólogo por algunas afectaciones que ya tienen por la propia obesidad, algunos el neumólogo, el endocrinólogo, y aquellos pacientes que se van a beneficiar del procedimiento quirúrgico pasan ya al sistema que los va a encaminar para la cirugía bariátrica. Pero como comenta el doctor, desafortunadamente en la actualidad los pacientes tienen que cubrir el costo de sus insumos y eso hace que no sea tan accesible para la población, a diferencia de la Ciudad de México, donde el hospital Rubén Leñero de Tláhuac tienen un programa establecido por parte del gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, para la atención de los pacientes con obesidad mórbida. ¿Cuánto peso deben de tener los pacientes para poder someterse a esta cirugía? ¿Cuánto sobrepeso en porcentaje? ¿Y cuáles serían como los requisitos o los filtros que tienen que pasar para poder ser candidatos? Bien, bueno, es muy buena pregunta. Existe una norma oficial mexicana del tratamiento de la obesidad, en la cual se establece que los pacientes que son candidatos a cirugía bariátrica tienen que tener un índice de masa arriba de 35 con la presencia de alguna enfermedad asociada como diabetes, hipertensión o hipercolesterolemia, por ejemplo, o que tengan índice de masa arriba de 40, aún sin la presencia de alguna enfermedad relacionada. ¿Por qué no nada más son los kilos? Porque tiene que ver la estatura con la relación entre el peso y la estatura. Entonces, esto da lo que se llama un índice de masa corporal. El índice de masa corporal normal es entre 18 y 25.
De 25 a 30 se llama sobrepeso y de 30 en adelante se llama obesidad. Y la obesidad se clasifica en 3 grados, de 30 a 35 es obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2 y arriba de 40 obesidad grado 3. Para la población en México, para la estatura entre hombres y mujeres, podemos estar pensando que una persona que tenga más de 33, 35 kilos de exceso de peso ya pudiera ser candidata a cirugía bariátrica, porque es bien importante que se entienda esto, porque la gente piensa luego que alguien tiene que pesar 160 kilos, casi 200 kilos para considerar cirugía bariátrica, y la realidad es que las personas se benefician mucho de la reducción de peso y como comentaba el doctor Carlos López, se controlan las comorbilidades. No podemos hablar de curación, sino de remisión. También me gustaría preguntarles sobre el aspecto de la nutrición. Digamos, en Jalisco fue un gran fracaso el restringir los alimentos pues chatarra en las escuelas. Aunque fue una política que se aprobó en el Congreso del Estado y la Secretaría de Educación dijo que se iba a aplicar en las escuelas, no es así. Vemos en todas las escuelas, dentro de las escuelas y obviamente también fuera, se están vendiendo sus productos. ¿Qué tanto trabajo se debe hacer desde la infancia para evitar llegar a ser candidato para estas cirugías, y si deben establecerse políticas públicas más severas para pues fomentar una buena alimentación y la eliminación de estos productos? Bueno, en la Encuesta Nacional de Salud en el 2016, una de las mayores dificultades para tener una alimentación saludable eran los costos de las frutas y verduras y el tiempo en la preparación de platillos saludables por parte de la madre o del padre responsable. Entonces, sí va desde la familia el acceso a y la preferencia a, ya que la canasta básica tiene en su mayoría harinas y alimentos altos en hidratos de carbono simples, no así frutas y verduras de temporada. Entonces es importante ahí una política de salud que impulse económicamente la disminución o el acceso a las familias de lo que es el grupo de alimento de frutas y verduras, para disminuir el consumo calórico total de la familia, porque ahorita la base son pastas, son harinas. Y sí, tienes razón, fue un fracaso el acceso de los niños o la disponibilidad de los niños a la comida chatarra en las escuelas. No hay seguimiento de las políticas de salud, y eso, bueno, pues si no tenemos seguimiento y si no le damos continuidad y supervisión a lo que estamos proponiendo, pues de antemano es un fracaso. Pero sí sería interesante que retomaran ese punto, porque una cosa es lo que la familia ofrece al niño y otra cosa es lo que el niño está expuesto en la escuela. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Son fijos desde hace 5 años o han crecido a lo largo de los años? ¿Cuánto crecen por año? Bien, mira, es un estimado de población adulta con respecto al índice de masa corporal, como ya lo comentamos. La realidad es que 7 de cada 10 adultos en México tienen exceso de peso. Hablamos del 33% de la población tiene obesidad. Entonces, con respecto a la población de Jalisco de adultos, el 33% que tengan índices de masa arriba de 40 correspondería a esa cifra que te comento. Y claro que va subiendo todo el tiempo. 300,000 de qué edades, de mayores de 18. Mayores de 18 años. Ajá. Otra pregunta, entonces son 300,000 y nada más puede atender el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de 30 a 40. Es correcto. Pero ¿cuántos hospitales? El Fray Antonio más la unidad del Hospital Civil. Las 2 unidades pueden atender. Más. ¿Cuántos pueden atender ustedes? Nosotros estamos operando ahorita 80 pacientes al año. Y podemos operar con 120. Ajá. No podemos operar más, pero algunos pacientes no tienen para cubrir los recursos. Entonces 80 al año más o menos. Mínimo. 80, 90, 80 bypasses y otros 30 mangas, que son otro tipo de cirugía, más o menos como unos 110.
110. Como estamos hablando de bypass, como 80. 120 con cirugía bariátrica, entonces. ¿Y cuántos hospitales hacen este tipo de cirugía? Pues bien, estás tocando muy el punto que es realmente para hacer primero cirugía bariátrica en la zona metropolitana, Jalisco. Sí, en Jalisco. Bueno, son cifras que tendremos que consultar con el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, pero en la realidad para cirujanos bariatras certificados aquí en Jalisco habremos unos 15 aproximadamente, 12, 15. Entonces realmente para la población que requiere este tipo de atención somos pocos. ¿Cuántos debería de haber? Pues híjole, la verdad no puedo hacer rápidamente el cálculo, alguna vez lo hemos hecho, pero habíamos calculado, mira, una cifra que sí tengo aquí, si alguien dijera, por ejemplo, por decreto del Ejecutivo dijera para México, porque no lo tengo calculado para Jalisco, de todos los cirujanos bariatras que hay en México deberíamos de operar 14 pacientes diarios sin parar durante 5 años para poder cubrir las necesidades de cirugía bariátrica del país. O sea, es una cifra exorbitante y eso también pone el punto en el que no es que los cirujanos queramos operar a todos los pacientes. Hay pacientes que son candidatos y son los que se deben de llegar a ofertar la cirugía y que deben de llegar a quirófano. Hay muchas otras personas que van a requerir otro tipo de tratamientos y como la base, y como ya se comentó, la base del tratamiento de la obesidad es un cambio en el estilo de vida que se acompaña de una dieta saludable, actividad física. Algunos pacientes requerirán medicamentos, algunos otros pacientes requerirán alguna intervención que no sea quirúrgica como un balón intragástrico, etcétera, y otros llegarán a cirugía. Ajá. La siguiente pregunta. Nada más, ay, bueno, ya se me cortó el hilo. ¿Cuántos hospitales hay en Jalisco que hacen este tipo de cirugías? Bueno, públicos son en el ISSSTE, se está haciendo cirugía bariátrica, en el centro médico y los hospitales civiles. 4 unidades en público. Y privados hay muchos hospitales realizan cirugía bariátrica. Doctor Carlos, ¿nos podría explicar con el gráfico el esquema que estaba planteando? Gracias. Esto es lo que estamos haciendo en el hospital. Si se fijan, está cortado el estómago y esto es el intestino delgado. Esta es una anastomosis. Pegamos una porción del tracto digestivo con otra. Y luego, como lo habíamos cortado aquí sigue la continuidad de lo que está produciendo. Aquí está el páncreas y aquí está la vesícula y el hígado. Entonces el conducto, la secreción parquiato-biliar continúa acá, para que siga su fisiología. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Me pasan en otro? Si se fijan, son 2 anastomosis y esta es una sola. Es casi lo mismo, nomás está tubulizado el porción del estómago y es una sola anastomosis. ¿Qué utilizan para unir esas dos partes, doctor? Bueno, nosotros usamos grapadoras como las que ustedes conocen así, pero en hilera, y que además de engrapar cortan, o podemos hacerlo a mano también, pero es más rápido con la engrapadora y creo que más seguro. Siguiente pregunta. Doctor, mencionaba que es muy costoso este tipo de cirugía. ¿En cuánto está saliendo y cuánto es lo que están invirtiendo los pacientes para pagar al menos los insumos? Según lo que es más o menos igual, pero lo que publican los hospitales de la Ciudad de México son entre 40 y 45 mil pesos de insumos, y es más o menos lo que gastamos aquí. Todo depende del número de cartuchos que necesitemos. Hay estómagos muy grandes, el estómago normal tiene una capacidad de 1.200 o 1.500, el estómago del obeso puede llegar hasta 8 litros, entonces para llegar a ser ese tamaño usualmente si el estómago está más o menos normal, necesitamos 3 grapas para cortar el estómago, 3 cartuchos, pero a veces ocupamos 4 o 5. Este costo que menciona únicamente es en insumos, pero en total, ¿en cuánto viene saliendo la cirugía y en un privado en cuánto la proporción más o menos? Bueno, ese es otro problema. En el hospital, aparte de esto, cobra una cuota de recuperación que a veces la mayoría no paga. Van ahí con trabajo, algunos sí pagan pues, pero con trabajos cubren sus insumos, entonces el hospital no les cobra. ¿Y en el privado cuánto viene saliendo? Es muy variable, depende del hospital, depende del cirujano, creo que
es un problema que no me quisiera meter, pero creo que hay mercado negro, entonces hay gente que compra grapas calientes, como dicen por ahí, y baja los precios, entonces no es muy ético, y quién sabe si estén caducadas o estén estilizadas, no lo sé, pero las compran, pero normalmente debe costar alrededor de unos 120, ¿no? Unos 120. ¿Pero esos los compra el paciente o en el mercado negro o los propios médicos o cómo? No me pregunte más. Ah, ok. Adiós. Que no sé si los compra el paciente o el cirujano o el hospital. Pero ya llegan, ya están en el quirófano. Ni me consta nada, pero son rumores que hay gentes que cobran 40,000 pesos o 60,000 pesos por un procedimiento de esos, que si se va gastando puros 40,000 pesos, normalmente ¿cómo le hacen para operar un paciente por 40, 60,000 pesos? Sí, claro. Y a la nutrióloga Liliana, que me mencione cuáles son los alimentos de la canasta básica que se están vendiendo. ¿Qué incluye la canasta básica? Bueno, antes de mencionarle lo de la canasta básica, creo que es importante que toda la población conozca que estos procedimientos de cirugía de obesidad no pueden llevarse a cabo si no se hace una evaluación con el equipo interdisciplinario. No cualquier paciente es candidato, porque antes hay que modificar y tener conciencia y la responsabilidad de lo que va a implicar tener una modificación del tubo digestivo, ¿sí? Después de este tipo de procedimientos quirúrgicos, como ya lo mencionaron puntualmente nuestros cirujanos, es la mejor opción actualmente para la resolución de la obesidad mórbida. Más sin embargo, no es magia, porque va acompañada de cambios de conducta alimentaria y de un apoyo de terapia psicológica. Este tipo de procedimientos van a necesitar al equipo interdisciplinario después del evento quirúrgico, porque estos pacientes van a modificar su tamaño y tienen que enseñarse a masticar, a beber y a suplementarse, porque la capacidad del espacio de intestino que se va a restringir va a llevar un proceso de malabsorción. O sea, la magia viene a partir de la disciplina, porque después pensamos que la cirugía resuelve mágicamente la situación, y realmente esto es un procedimiento a largo plazo. O sea, tiene que haber conciencia por parte de la población que es muy, muy importante seguir con su tratamiento con el equipo interdisciplinario. Nutricionalmente hablando, es la piedra angular para que el paciente pierda peso de forma saludable. Necesitamos que pierda excedente de masa grasa, que va a generar más inflamación a nivel celular y endocrino, pero necesitamos preservar la masa magra, y necesitamos que las vitaminas o micronutrientes que no se absorben, porque no hay variabilidad en los alimentos del día a día de nuestra población mexicana, pues entonces se tendrá que dar un suplemento de vitaminas y minerales, y que la paciente o el paciente lo tome como parte de su tratamiento a largo plazo, porque luego lo vemos como si fuera opcional, y no es así, ¿sí? Y lo de la canasta básica, mira, es importante en el día a día conocer que la población mexicana estamos más apegados a 1000 actividades que tenemos, y dejamos en segundo plano la terapia nutricional. O sea, es más fácil que una persona en su día a día tome cualquier cosa para quitarse una sensación de apetito, sin ni siquiera considerar si le está nutriendo o no. Entonces, ¿qué es lo que más obtiene la población en general? Alimentos ricos en azúcar. El problema es que en estos alimentos ricos en azúcar van incluidas bebidas que anatómicamente y endocrinamente no generan saciedad. Puede una persona tomar una bebida con contenido alto en azúcar y sentir que está bebiendo agua, y no es así, son calorías vacías. Eso sin tomar a consideración la falta de variabilidad en nuestro plato para llevar a cabo una dieta correcta. ¿A qué me refiero con esto? Meter proteínas de buen valor biológico, meter productos que contengan frutas y vitaminas y minerales de forma natural, como lo son las vegetales y las verduras y las frutas, un cereal que contenga fibra y no que contenga pura grasa y azúcar, y alto en sal, porque la mayoría de los productos que están listos para consumirse, el problema ya nada más es que son altos en azúcar, sino que son ricos en sodio. Entonces estamos hablando que somos primer lugar en obesidad a nivel mundial, somos pioneros en diabetes tipo 2 y somos pioneros en la incidencia de casos nuevos de hipertensión arterial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay una disfunción en las estrategias del cambio de adquisición de hábitos saludables,
Por eso la importancia de que cada uno de los módulos del próximo Congreso de los Hospitales Civiles tenemos un tema central para poder abordarlo de las diferentes áreas y así modificar y llevar a cabo una mejor calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Algo que quiera agregar, doctor José Martín Gómez Lara? Agradecerles mucho su asistencia y reiterarles e invitarlos a que nos ayuden a difundir estos módulos que son tan importantes en la rama de la salud, en el aspecto de cirugía y de nutrición, que son piedras angulares para modificar la calidad de vida de la población. Les pedimos y les exhortamos que nos ayuden con la difusión para poder tener una mejor atención en salud para toda la población. Muchísimas gracias. Y antes de finalizar, perdón, pero quiero comentarles que el homenajeado del módulo de cirugía pues es el doctor Carlos López Lizárraga, y no quería perder la oportunidad de comentárselos, pues reconociendo su trayectoria y su lucha para la salud de Jalisco. Entonces, pues también para que lo tengan ahí apuntado. Gracias. Felicidades, doctor Carlos René. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su asistencia, así como la difusión que hagan de los módulos de cirugía y nutrición del 21º SIAM 2019, que se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero de 2019. Gracias a todos. Muy buenos días.